Seguimos en nuestra serie Jesús vive y hoy vamos a tocar el tema de Jesús como piedra viva. Ustedes dirán, bueno, una piedra no es algo inerte, algo que no tiene vida. Aquí la paradoja, porque si ustedes ven en el Antiguo Testamento siempre ha estado presente las rocas como señal de fortaleza, como señal de algo que permanece. Ustedes ven que cuando se hace una construcción, más autopistas, y hay una peña, una gran piedra obstaculizando el trayecto de esa carretera, lo que utilizan es dinamita porque es imposible para el hombre mover tamañas estructuras. Entonces, cuando decimos con Jesús como piedra viva, estamos queriendo dar a entender de que es Jesús nuestra fortaleza, es Jesús algo inamovible, pero también venció a la muerte, algo que el hombre todavía en su banalidad quiere hacer es vivir eternamente. El famoso y fallecido Michael Jackson buscaba que lo pudieran dormir y él decía que lo pudieran despertar cuando ya el hombre hubiera llegado a buscar la famosa inmortalidad, algo que creo yo no lo va a poder lograr, porque el único que ha vencido a la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la piedra viva. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, no pudo la muerte vencerlo, sino que al tercer día resucitó. Y aquí vemos en el verso que leímos que Jesús es la piedra viva, pero que fue desechada. ¿Por quién fue desechada? Obviamente por su propia gente, por el pueblo judío. Recordemos que Jesús vino en carne, vino como su Mesías, vino primeramente a ellos, pero ellos al verlo, pues obviamente no quisieron recibirle. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio romano. Ellos querían ver a un rey con un ejército que pudiera vencer y echar fuera al ejército romano y entonces ellos gobernar. Entonces, cuando vieron a Jesús que comía con pecadores, que hacía milagros, que decía que había que perdonar a nuestros enemigos, que le decía a los judíos que si un romano lo obligaba a cargar su carga, valga la redundancia, una milla, que caminara 2. Entonces, cuando vieron esas cosas, dijeron, no, no es el Mesías. Este es uno más que se cree que es el Mesías, pero no es el Mesías. Para nosotros, hasta el día de hoy, el pueblo judío en su mayoría no cree en Jesús como su Mesías. Por eso dice, desechada ciertamente por los hombres, fue desechado por el pueblo judío, dice, más para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué fue escogido nuestro Señor Jesucristo? Porque Él era el unigénito Hijo de Dios y vino a servir aquí en la tierra, venció a la muerte y Dios le exaltó, y ahora la piedra angular, la piedra que soporta todo el edificio espiritual llamado iglesia, es Él. Por eso dice la misma palabra que también puede ser piedra de tropiezo. Para todos aquellos que no creen en Jesús, es una piedra de tropiezo. Hay muchos filósofos que durante toda su vida, su finalidad fue atacar al cristianismo y atacar la figura de Jesús. Y como pusieron en la puerta de alguno de esos famosos filósofos, fulano de tal murió, pero Cristo vive. Entonces, toda la vida de ese filósofo que se persistió en atacar al cristianismo, persistió en atacar la figura de Jesús, no lo pudo lograr. Hasta hoy el cristianismo permanece y permanecerá no por propia fuerza, sino porque Jesús es la piedra angular, la piedra que soporta todo el edificio. Por eso nosotros le adoramos y por eso le servimos, porque no hay otro Dios como Él, no hay otro hombre dada
la manifestación de Dios en él, que pudo vencer a la muerte. Entonces, por eso le adoramos y por eso le servimos. Por eso es Jesús quien es la piedra angular. La piedra angular era la primera piedra que se ponía sobre los edificios. Cuando, no sé si a usted le ha tocado ver, que dicen, lo invitamos porque el fulano de tal va a poner la primera piedra de lo que va a ser el edificio fulano de tal. Entonces, anteriormente también se hacía así. Cuando había una gran construcción, había que poner una gran piedra. ¿Por qué? Porque todo el peso de esa construcción recaería en esa piedra. Entonces, cuando decimos que es la piedra angular, es porque Él es la cabeza de la iglesia y que también Él soporta a toda la iglesia. No podemos nosotros decir que tenemos fuerza por nosotros mismos, sino que necesitamos de Jesús, así como lo cantamos ahorita y así como lo declaramos con nuestra boca, necesitamos a Jesús todos los días de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida. Él venció a la muerte, pero también nos da vida y también nos da de un agua que nosotros bebemos para calmar nuestra sed espiritual. Acompáñeme, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 6. Éxodo 17, 6 dice: He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí el pueblo estaba clamándole a Moisés y diciendo: ¿para qué nos trajiste al desierto? Nos trajiste a morir aquí, porque ustedes saben, tanto como yo, que en el desierto pues lo que menos hay es agua. Y ellos estaban pasando sed y le estaban reclamando a Moisés: bueno, para esto nos trajiste al desierto, para morir por no beber agua, mejor nos hubiéramos quedado allá. Igual nos mataban, pero llenos de agua en nuestra barriga. Pero, oh sorpresa, el Señor le dijo a Moisés: toca la piedra y vas a ver cómo de esa forma inerte que no puede salir agua, va a salir agua y va a satisfacer la necesidad de este pueblo. Y así fue como el pueblo fue saciado con el agua. La pregunta es, ¿volvió a tener sed el pueblo? Obviamente que sí. Obviamente Dios también le proveyó no solo del agua, sino del alimento espiritual. Bajó maná del cielo, que era un alimento rico en proteínas, por lo cual el pueblo pudo estar pasando durante 40 años esas jornadas en el desierto. Ahora, ¿cuál es la sed que calma? Nuestro Señor Jesucristo, la sed espiritual, la sed que no lo calma nada en el mundo. El hombre ha querido satisfacer esa necesidad espiritual que hay en nosotros a través de cosas materiales, a través del poder, a través del sexo, a través de la popularidad, hoy tan de moda en las famosas redes sociales. Hay muchos que se deprimen si uno no le da like a lo que publican. Entonces, todo eso que hay en nuestro interior que ser saciado, únicamente Jesús lo puede hacer. Acompáñeme en Juan 4:14. Dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte a vida eterna. Ustedes, tanto como yo, sabemos la historia de la samaritana, una mujer que salió de ese pueblo para buscar agua física y encontró a Jesús sentado en el pozo, y ella le estaba diciendo que quería agua del pozo, pero Jesús le dijo que ella necesitaba otro tipo de agua. Sabemos que la samaritana había tenido 5 maridos, y le dijo Jesús que el que tenía no era su marido, pero pues estaba en casa. Entonces la samaritana estaba tratando de llenar ese vacío que tenía con sexo, con hombres. Mas Jesús le estaba diciendo: mira, todo lo que tú deseas, lo que tú anhelas, yo te lo puedo dar. No es necesario buscarte otro marido, no es necesario que busques relaciones sexuales ilícitas para calmar esa sed.
yo tengo el agua que si tú bebes vas a calmar esa ansiedad, vas a calmar ese anhelo que tú tienes porque no te sientes llena, no te sientes plena. Es lo que Jesús hoy hace con cada uno de nosotros. Dice la palabra que muertos estábamos en nuestros delitos y pecados y que Él nos llamó a una nueva vida. Anteriormente buscábamos con ahínco las cosas que el mundo busca hoy y no encontrábamos en ella la satisfacción. Por momentos veíamos cierta felicidad. Comprábamos un carro nuevo y mientras le duraba el olor a nuevo, pues estábamos contentos, pero ya cuando venía la factura de la gasolina, de las refacciones y todo, se volvió un pesar. Todas las cosas que nosotros hacíamos no tenía un fin de llenarnos. Queríamos hacerlo para poder satisfacer eso en nuestro interior. Ahora Jesús se encarga de esa necesidad. Jesús es el que nos da de esa agua que, como dice su palabra, el que bebiere de esa agua jamás tendría sed. Eso es lo que hacemos cuando venimos a Jesús. Malamente la religión ha tratado de poder ser un sustituto de Jesús. Hoy el hombre piensa que la religión puede darle esa satisfacción y vemos cómo a través de los méritos que ellos hacen, según pueden ser agradables delante de Dios, cuando es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros pidamos a Él esa agua que calma nuestra sed. Él es el único que puede calmar nuestra sed interior. Nada de lo que hagamos en el mundo podrá tener tan plena satisfacción como Él es lo que Él nos da. A colación de esto, se veía un testimonio de un joven rapero o hip hopero, no sé qué música, su música no me gusta, pero fue convertido al Señor. Y resulta que el muy sinvergüenza ahora dice que fumar marihuana está bien, porque es una hierba que Dios hizo. Entonces vemos cómo ese joven pues no le predicaron un buen evangelio o tergiversó lo que le predicaron. Y decía un evangelista, lo que yo puedo notar de este joven es que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque si lo hubiera tenido, no necesita de la marihuana para sentirse bien. No necesita de las drogas. Yo fui un drogadicto. Yo fui un adicto a las sustancias y ahora le puedo decir que yo ya no necesito de la droga para sentirme bien. Eso es lo que Dios hace en nuestro interior. No necesitamos de cualquier cosa que el mundo pudiera producir para hacernos sentir bien, porque lo que nos da, dice aquí, que permanece para vida eterna. En Él tenemos seguridad, tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido estar siempre con nosotros. Acompáñeme por favor en Salmo 71:3. Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Otra vez la figura de la roca. Dice Jesús que cuando alguien oye su palabra y la hace, dice: le compararé a aquel que hace su casa sobre la roca. Mas aquel que oye mis palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Nosotros sabemos que Jesús está para nosotros todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Él no toma vacaciones, Él no es sindicalizado, ni el día de ayer marchó para reclamar sus derechos. Él no necesita descanso, Él tiene un poder ilimitado. Él no se cansa su brazo de hacer bien para con nosotros. Nosotros debemos de echar fuera todo temor. Hoy en día, que mucha gente está literalmente con el Jesús en la boca, porque no sabe si se va a contagiar, no sabe si el próximo año va a haber COVID, no va a haber COVID, si este año se van a realizar modificaciones en la economía, en fin.
hay multitud de cosas que pueden el corazón del hombre darle miedo, darle temor por el futuro. Mas nosotros debemos de estar confiados. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha prometido salvarnos y esa salvación es eterna. No estoy diciendo que la salvación no se pierda. Se pierde si usted se va como la oveja perdida. Si usted, aún en la casa de Dios, como la parábola del dracma, que la moneda se perdió en la casa, usted puede venir aquí a la iglesia y su alma estar en otro lado. Pero lo que Dios nos permite es estar firmes porque Él es la roca de nuestra salvación. No somos movidos de cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios, hemos creído que Él es el Salvador del mundo y Él murió no tan solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Pero, como dice Juan en su capítulo 1, pero los que han creído en su nombre, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces, en Jesús tenemos nuestra salvación segura. No se puede mover. ¿Por qué? Porque Él no es un hombre como tú y como yo. Seguramente hoy alguno de ustedes, y voy a usar el azar, se levantó y dijo, ¿qué iré a la iglesia o no? Yo creo que va a ser mucho calor. Yo creo que no me la voy a pasar bien. Ay, mejor me quedo en cama. Entonces, nosotros podemos tener esos pensamientos cambiantes, pero Dios no es así. Dios ha prometido salvarnos y eso lo va a cumplir. No hay poder humano que le robe a Jesús un alma en sus manos. ¿Quién tiene el poder para quitarle a Jesús un alma que Él ya salvó? Nadie. Por eso es nuestra seguridad de vivir sin temor en esta vida. ¿Por qué? Porque todo está diseñado. Aún dice la palabra de Dios que los cabellos de mi cabeza están contados delante de Él. Entonces, tamaño es la confianza que debemos de tener de que no digo que vayamos a cumplir con los requerimientos sanitarios que hoy nos piden, pero no estar diciendo ¿qué será que la próxima vez que salga voy a volver con COVID? No es así. Debemos de tener nuestra seguridad firme en Dios. Dice Juan 3:16, yo creo que esto la mayoría de nosotros sabemos este versículo porque lo hemos utilizado muchas veces para evangelizar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe por favor lo que dice Dios, para que todo aquel, es decir, Jesús no está haciendo de menos a nadie. Jesús no está discriminando. Jesús no está diciendo, bueno, pues nada más se van a salvar los cristianos, los evangélicos. No, Dios les está abriendo la puerta a todos. Pero como obviamente leímos al principio de la predicación, hubo o hay algunos que han desechado a Jesús, han dicho no acepto a Jesús. Pero dice la palabra que todo aquel que cree, es el mismo Dios que nos está enseñando que Él no quiere que nadie se pierda. No es la intención de Dios mandar a su creación al lago de fuego y azufre, como algunos predican. No, Dios quiere y le está dando chance a la humanidad que se arrepienta. Dios está, yo creo, deteniendo la puerta de la gracia para que más puedan entrar. Llegará en el momento en que Él va a cerrar esa puerta, pero hasta el día de hoy tenemos esta puerta abierta y por eso predicamos y por eso damos la palabra de reconciliación, que el hombre venga a ponerse a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Y dice, para que no se pierda. ¿Se puede perder a alguien? Claro que sí, si confía en sí mismo. Hay muchas personas que dicen, no, tú utilizas la religión porque eres inseguro, porque no hay en ti una alta autoestima. Pero el día que abras los ojos te darás cuenta que tú eres tu propio Dios. El budismo en eso cree. Es la única religión que no tiene Dios. Si tú le preguntas en qué creen, ni en Buda creen.
Ellos creen en sí mismos, que ellos son sus propios dioses. Entonces uno se puede perder, sí, si se confía en sí mismo. Si cree que haciendo buenas obras uno se puede salvar. No, uno debe de confiar en Jesús. Jesús lo hizo todo por nosotros. No podemos añadirle nada. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo en la cruz del Calvario y dice, tengan vida eterna. La vida eterna no la voy a vivir ya que esté en el paraíso. La estoy viviendo en este momento porque dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Cuando alguien de nosotros, Dios no lo quiera, ni lo estoy profetizando, pero se muere antes de que Jesús venga, no le va a tocar ver la muerte espiritual como muchos sin Cristo enfrentan, sino que ángeles del Señor lo van a tomar y lo van a llevar a ese lugar de reposo. Esa es nuestra fe. Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿quién fue pues para que tú me puedas asegurar que eso existe? Ayer veíamos una serie con mi esposa de cierto niño que es un genio y que lo lleva su mamá es cristiana y lo lleva a la iglesia. Y el pastor dice, a ver, ¿quién me puede refutar que Dios no existe? Entonces el niñito viene y trata de, con argumentos científicos, echar por tierra la existencia de Dios. Y él leía, y ustedes pueden googlearlo si quieren, un famoso científico llamado Blaise Pascal, que él decía, si yo como cristiano creo en el Señor y vivo de acuerdo a su palabra, y el día de mi muerte llego y digo, y me dicen, no hombre, estás equivocado, Jesús no existe, híjole, pues lo que haría yo, dice, pues sí, me haría se me fue la palabra, me frustraría, dijera, bueno, pero ¿por qué no hice todo lo que el mundo hace? Pero yo concluyo, dice, que lo que Dios nos pide es bueno para mi vida, me guarda de muchas cosas incorrectas. Entonces diría, bueno, pues no me perdí de nada porque guardé mi vida, pero hay de aquel, dice, hay de aquellos que cuando lleguen al final de la vida y les diga, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no creíste en Jesús? No, es que no creí que existiera. Bueno, ahí está, ahí lo ves ahora. Entonces dirá, híjole, qué metidota de pata se darán aquellos que al final de sus vidas digan, eché a perder mi vida, me predicaron muchas veces y ahora Jesús, ¿puedes darme otra oportunidad? No, ya no la hay. Cuando ya es una muerte en lo físico, ya no hay oportunidades. Bendito sea Dios que los que estamos aquí hemos dicho sí a Jesús como piedra viva. Fíjese lo que hace Jesús. Cuando leímos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, él dijo que era piedra viva. Pero ahora mire cómo Pedro nos llama a nosotros. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas. Fíjese que aquí está en plural. Ya no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjese cómo primero Jesús se presenta como piedra viva, la piedra angular de todo el edificio, más ahora nos dice, tú y yo formamos parte del edificio, somos piedras vivas, unidas, edificadas una sobre la otra y formando un edificio espiritual, una casa espiritual llamada iglesia. Somos parte activa en el reino de Dios. Por eso el que tú vengas a la iglesia y pases tarjeta y digas ya cumplí, no es suficiente. No estoy hablando de salvación, La salvación, ya lo explicamos un punto atrás, depende de nuestro Señor Jesucristo y si estamos en la roca, somos salvos. Pero ahora, Jesús nos llama a ser piedras vivas, a ser parte importante en el desarrollo de la iglesia. No estamos aquí nada más para tomar un asiento, para oír una predicación, sino para ser un sacerdocio. Dice Efesios 2,
20:21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que es desarrollar el sacerdocio. Cada uno de nosotros fue llamado a ser sacerdote. Usted dirá, híjole, pues a mí no me han ungido, a mí no me han pasado aquí al altar y me han puesto aceite y me han dado ese oficio. Pero la verdad es que Jesús, el día que nos entregamos a Él, el día que lo aceptamos a Él como único y suficiente Salvador, nos hizo sacerdotes, que es un intercesor. Si sabemos, en el antiguo pacto, el sacerdote salía del lugar santo y en el atrio recibía la ofrenda del que iba a pedir perdón por sus pecados, lo sacrificaba delante del altar y con incienso entraba otra vez a pedir por el alma que estaba allá en el atrio. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santo, podemos estar ministrando hasta en el lugar santísimo, podemos entrar no por méritos propios, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Derramó sangre y por medio de esa sangre, ya no de corderos, ya no de bueyes, sino de una sangre tan preciosa que ahora nos permite entrar ante la presencia de Dios a ministrar. Por eso somos sacerdotes. Tú tienes la responsabilidad de desarrollar tu sacerdocio. La pregunta es si lo estamos haciendo. Si estamos haciendo una verdadera labor de sacerdote. El sacerdote intercede por todos aquellos que no conocen de la palabra, por todos aquellos que hierran en dar en el blanco. El sacerdote tiene vestiduras, por eso se distingue de las demás. Por eso nuestra vida debe de estar plena en Jesús y vestidos de toda la coraza espiritual, de toda la armadura que Él nos ha dotado. Por eso somos sacerdotes, por eso intercedemos por esta malvada generación. Por eso dentro de 8 días vamos a tener un día del amigo. Queremos que la gente venga al conocimiento de Dios, pero si no estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para ser una piedra viva? Ya no una piedra inerte que se puede mover de un lado a otro si alguien la mueve por fuerza propia. Nosotros somos piedras vivas y hemos sido llamados para ser parte integrante y activa del reino de Dios. Que nadie se sienta menos ni nadie se sienta más. Dios nos ha dotado de dones espirituales, materiales para poder edificar el cuerpo de Cristo. Que nadie se quede con ese don, como hizo el de la parábola, que fue y escarbó y escondió su don, pensando que Jesús no le iba a tomar cuenta de eso. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de formar parte integrante del reino de Dios, ya no como un creyente común y corriente, sino ahora como un sacerdote, como alguien que tiene la unción del Espíritu Santo y que puede batallar en contra de todo aquello que golpea a la iglesia y que allá afuera se está golpeando. Que cada uno de nosotros sea un fiel sacerdote.